Ven, niños, siempre ponemos excusas para las cosas que sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. Somos muy buenos para saber lo que tenemos que hacer y hasta decimos que lo vamos a hacer, pero al final no lo hacemos y además ponemos muchas excusas. ¿Ya se dieron cuenta de la cadenita que hacemos? Sí, maestro Mateo, es cierto. A nosotros nos ha pasado eso muchas veces. Bueno, lo que importa ahora es que aprendamos a romper esa cadenita. Ay, ya entendí. En lugar de decir, sí, mamá, ya voy, y luego no voy a hacer lo que me dice, pues me levanto en ese momento y voy. O si no es algo que tenía que hacer, no poner ninguna excusa y aceptar que no hice lo que ya sabía que tenía que hacer, ¿no? Exactamente. ¡Qué listos, niños! Si nos pasa igual que a los fariseos y a los ancianos del Evangelio de Jesús. Decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Y encima de todo, ponemos muchas excusas. En casa, los niños están viendo la televisión y mamá les habla desde la cocina. Chiquis, Pecas, vengan por favor. Necesito que me ayuden a poner la mesa y hacer el agua de limón, pues papá ya no tarda en llegar. Ya se me hizo tarde. Sí, mami, enseguida abajo. Pecas ni siquiera contestó, siguió viendo la televisión y mamá volvió a llamarlos. Niños, por favor, vengan, que ya casi llega su papá. La mamá puso la mesa y Chiquis y Pecas llegaron después. Ya, mamá, ya llegamos. ¿Por qué se te hizo tarde hoy? Miren, ya puse la mesa. Solo dijeron que me ayudarían y no lo hicieron. Y a mí se me hizo tarde, porque el tráfico estaba horrible. En el banco me tardaron mucho. Luego, una vecina dejó estacionado el coche en la entrada de la casa. Y para acabar, el perro mordió las plantas y fui a ver cómo las dejó. Y además, ¡ay, hace mucho calor! Y yo no vine a poner la mesa, porque cuando iba a bajar, vi que la tele estaba mal sintonizada y entonces me puse a arreglarla. Y cuando metí la pinza, me dio un toque eléctrico. Párenle, son muchas excusas, ¿no creen? Me acabo de acordar lo que nos dijo el maestro Mateo, de que nos fijáramos en cuántas excusas ponemos cuando no hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Nos habló de la cadenita. Ah, sí. Ya llegó papá con él. Mientras comemos, nos cuentan lo que les dijo el maestro Mateo para que podamos todos aprender. ¿Les parece? Sí, mamá. Ahorita te contamos. En la escuela, los niños platican con el maestro Mateo. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo les fue con la tarea de romper la cadenita? Bueno, maestro Mateo, creo que yo intenté romper la cadenita, pero solo lo hice en el tercer eslabón. Pues mamá nos pidió que pusiéramos la mesa, que ya sabemos que la tenemos que poner y no lo hice, pero no puse excusas por no haberlo hecho. Y yo y mamá pusimos muchas excusas por no hacer lo que teníamos que hacer. Pues a mamá se le hizo tarde con la comida y tampoco bajé a ayudarla. Pero después nos acordamos de la tarea de romper la cadenita, porque Chiquis nos recordó la enseñanza. Ella tampoco ayudó a mamá, pero por lo menos no puso excusas, jeje. Sí, y le contamos a papá y a mamá todo lo que usted nos enseñó ayer. Bueno, pues me parece muy bien. Entonces recuerden seguir haciendo la tarea de la cadenita. 1. Poner atención en qué paso de la cadenita nos atoramos.
saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo, decir lo que voy a hacer si no lo voy a hacer, no poner excusas por no haber hecho lo que tenía que hacer, y 2, no poner excusas por no haber hecho las cosas. Adiós, niños. ¡Adiós! La tarea que tenemos que hacer está muy sencillito, ¿verdad? Ha sido hoy muy gráfico todo lo que hemos estado viendo en nuestra clase con el maestro Mateo. Vamos a recordarlo un poquito para que nos quede más claro. Nos encontramos hoy con 2 personajes, 3 personajes, el papá, uno de los hijos y el otro hijo, ¿verdad?, en el Evangelio. Y entonces el papá les pide a los 2 que vayan a trabajar a la viña, es decir, que hagan un trabajo, como nosotros, que estudiemos, que pongamos la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de ellos, ¿qué hace? Dice sí, pero no lo hace. ¿Y el otro? Y el otro dice no, pero se arrepiente y lo hace. Y entonces viene lo importante, decimos, bueno, ¿quién será el que ha hecho, el que ha estado bien? ¿El que protestó? Pero se arrepintió y lo hizo. ¿Qué tal? O sea que tenemos derecho a rezongar, pero a hacer las cosas, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos, y no lo digo yo, lo dice Jesús en el Evangelio. Entonces, hoy nos recordamos esa enseñanza, es una enseñanza muy bonita, y para que la podamos entender y practicar a lo largo de la semana, hoy ponemos el ejemplo en la clase del maestro Mateo de una cadenita que hay que romper. Vamos a ver los pasos, los voy a explicar despacito para que todos podamos entenderlos y visualizarnos en ellos. Lo primero de todo, y eso le pasaba mucho a los fariseos eran tontos o eran listos. Eran muy listos, pero siempre caían en las trampas que Jesús les ponía. Jesús les pone un ejemplo y ellos creen que no va con ellos, ¿verdad? Entonces dice, a ver, les voy a poner un ejemplo, un cuentecito. Y le dice, había un papá que mandaba a sus hijos, y entonces ellos le dicen, pues claro, el que hizo, ¿quién hizo la voluntad de Dios? El que fue. Entonces les está poniendo el ejemplo para que ellos caigan, pero ellos no caen. Entonces, ¿qué nos recuerda esto a nosotros? Primero, el primer paso de la cadena. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Así que no me vengan con rollos, como luego pasa, padre, ¿qué tengo que hacer? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. El esposo tiene que amar a su esposa, hacerla feliz, traer todos aquellos recursos que se necesitan para los hijos, pasar tiempo con ellos. O sea, todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, que nadie diga, yo es que como no sabía, no, todos lo sabemos, somos listos como los fariseos. El primer paso de la cadena es saber lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Todos lo sabemos? Entonces nadie se va a atorar en el primer paso de la cadena. El primer paso todos lo sabemos. ¿El segundo cuál sería? Según el Evangelio, uno dijo, otro dijo. Es decir, el segundo paso es, ¿qué decimos? No, el segundo paso es lo que decimos. Aquí en México es típico. ¿Quiénes van a venir a la reunión? Todos. Nadie, porque le parece a la persona, yo creo, ¿no?, que es descortesía o que es grosería, ¿no? Grosería. Pues nadie puede decir la verdad. Es decir, yo no voy a ir, pero no lo digo porque qué grosería. Y entonces digo, sí, claro. Luego ya no vendré. Entonces, el segundo paso es no decir mentiras. Estamos acostumbrados a decir mentiras y decimos que es por no ser grosero, ¿no? Por no decirle al otro en su cara directamente, no voy a ir. Nos parece muy fuerte, ¿no? Y entonces decimos, sí, claro. Pero estoy diciendo una mentira, porque yo en mi interior ya sé que no voy a ir. Pero digo que sí. ¿Nos pasa eso o no? Bueno, pues entonces, el segundo paso de la cadenita es no decir mentiras. Si yo sé que no voy a ir, decir rápidamente, no voy a ir. Si quiero pongo excusas, pero eso es el tercer paso. Entonces, lo importante es decir, el segundo paso es decir la verdad.